Muy buenos días, amigos. Estamos con el doctor Juan Francisco Galán Herrera. Él es infectólogo, es pediatra y estamos aquí para resolver distintas dudas que podemos tener en esta materia, sobre todo en el tema de la prevención de infecciones en el campo de la especialidad del doctor Juan Francisco Galán, que es justamente la pediatría. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinar. Si nos pudiera comentar brevemente el campo de acción de la infectología. Claro que sí, gracias. Bueno, como bien mencionó Gabriel hace un momento, yo soy pediatra, infectólogo y me dedico sobre todo al campo de las enfermedades infecciosas, principalmente en la población pediátrica. Entonces, el campo de la infectología pues abarca todos los procesos infecciosos que se pueden presentar en un individuo, que van desde infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias y por supuesto investigar mucho de las enfermedades infecciosas emergentes, entrar mucho en el campo de la prevención, sobre todo a través de la vacunación, que también esa es un área de mi experiencia, y por supuesto en el desarrollo de medidas preventivas efectivas contra este tipo de infecciones. En particular con la población pediátrica, pues ahí gran parte de la responsabilidad recae en los padres de familia, en los cuidados. En general, ¿cuál sería el grupo de medidas más adecuadas para proteger a la población de 0 a 5 años, que entiendo es la más propensa a tener infecciones por pues todavía la inmadurez de su sistema inmunológico? Por supuesto, una fase importante en el desarrollo del sistema inmunológico de los pacientes, pues empieza desde el nacimiento hasta estos primeros años de vida, ¿no? Hay que mencionar que una vez que el individuo nace, gran parte de la protección en estos primeros meses de vida, digamos estos primeros 6 meses de vida, es a través de una serie de anticuerpos que son transferidos de la madre al bebé. Entonces, esta fase inicial en el cual el recién nacido, pues, cuenta solamente con estos anticuerpos maternos y con algunos anticuerpos algunas defensas de primera línea en este pequeño individuo, pues se van a ir desarrollando paulatinamente. Hay algo que se ha mencionado de manera importante, que es lo que se llama inmunidad innata. La inmunidad innata son las primeras líneas de defensa contra cualquier proceso infeccioso, llámese por una bacteria, un virus, un hongo, algún parásito, ¿no? En estas primeras fases de inmadurez, entonces es muy importante, sobre todo, la lactancia materna, en el cual esta también transfiere una serie de anticuerpos que lo protegen al producto, ¿ok? Que protegen al recién nacido. Y después viene algo muy importante en la medicina preventiva, que es la aplicación de vacunas. Seguramente ustedes han escuchado que actualmente pues existe no solo una pandemia por un virus que nos ha creado un gran dolor de cabeza, sino también tenemos una epidemia y brotes de sarampión aquí en México, acompañando a esta epidemia. Entonces, esta parte de la vacunación en los primeros meses de vida, después de los 6 meses de vida que empiezan todo el esquema de vacunación, es muy importante hasta cumplir el año de edad y posteriormente, conforme va creciendo, hasta cumplir los 6 años de edad antes de entrar a la escuela. Después viene la exposición, sobre todo en este periodo evolutivo de los niños, pues los niños se están enfrentando a una serie de microorganismos que se encuentran en el ambiente. Algunos microorganismos que encontramos ya sea en las superficies, otros que encontramos en el mismo lugar donde se encuentran los niños, por ejemplo, en las guarderías. Ustedes como papás
saben que el momento en el que dejan al niño en la guardería, pues este se convierte en un foco de infección, sobre todo porque se comparten muchísimos artículos que se llaman fomites, que son los transmisores, ya sea de virus o bacterias, a todos los niños, ¿no? Entonces, estos periodos son muy importantes porque realmente realzan ese contacto y permiten el desarrollo del sistema inmunológico del niño al enfrentarse a diferentes microorganismos. Hay, no sé si llamarle mito o creencia común, pero me ha tocado escucharlo y nos lo han preguntado nuestro público, de este dicho de deja que haga el niño para que cree anticuerpos, deja que agarre tierra y se la meta a la boca para que cree anticuerpos. Efectivamente, sí existe este mito, es una realidad. Eh, Hay dos formas importantes de adquirir inmunidad ante un proceso infeccioso. Una es la exposición al virus o la bacteria salvaje, es decir, al que está en el ambiente. Es decir, lo que tú mencionaste hace un momento, Gabriel, dejar que los niños se expongan y de esta manera ellos mismos, a través de su respuesta de su sistema inmune, generen una protección. Y la otra muy importante es precisamente a través de la vacunación. Las vacunas han sido uno de los desarrollos científicos más importantes en la protección contra infecciones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos microorganismos van a tener algo que se llama un factor de patogenicidad o de virulencia, es decir, la gravedad con que van a producir el proceso infeccioso. Cabe mencionar que la otra es la transmisibilidad, es decir, la capacidad que tiene de transmitirse de un individuo a otro. Entonces, si siguiéramos ese patrón o esa creencia que se tiene, pues evidentemente muchos de nuestros niños, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pues se verían afectados por una transmisión masiva, ¿no? Entonces, el problema depende precisamente de ese factor de patogenicidad o de virulencia en caso de virus o bacterias, en el que pueden producir una gravedad importante llevando a los individuos al hospital. Es decir, no todos los niños o las personas responden de manera igual o leve, digamos, a un proceso infeccioso. Hay individuos que van a responder de manera más grave o más intensa y eso los puede llevar a un proceso de hospitalización o incluso de muerte. Eso, uno de los ejemplos más importantes que podría yo mencionar aquí es, por ejemplo, la varicela. La varicela, la gran mayoría de la gente piensa que es solo un exantema, una erupción cutánea, pero puede llevar incluso a la muerte a algunas personas. Entonces, el problema es que si el paciente presenta la infección y empieza a presentar complicaciones, ahí es donde viene el gran problema. No solo es el proceso de transmisión a más personas, sino que el propio individuo puede presentar complicaciones graves como neumonía o enfermedad del sistema nervioso central, que puede llevarlo a complicaciones más graves y, por supuesto, a la muerte. Entonces, habría que no recomendar también este mito dicho común de hay que hacer una especie de como de fiestas de varicela, de un niño se infectó, hay que llevarlos para que se contagien y creen inmunidad. Exactamente, exactamente. Ya tenemos vacunas disponibles. El desarrollo de vacunas ha sido impresionante porque ha permitido que muchas enfermedades actualmente sean prevenibles a través de la vacunación. Desafortunadamente no tenemos para todas las infecciones, ¿no? Pero cada vez que hay una amenaza importante de un proceso infeccioso, pues tanto iniciativa privada a través de las farmacéuticas privadas como la iniciativa gubernamental a través de algunas instituciones, se dan a la tarea de desarrollar alguna propuesta para prevenir ese proceso de infección, ya sea a través de vacunas o algún procedimiento que permita aplicar anticuerpos
a los individuos que los protejan cuando ya presentan este proceso infeccioso. No es adecuado eso de las fiestas, etcétera, porque no sabemos precisamente cómo van a responder todos los individuos. Algunos de ellos sí van a defenderse adecuadamente, pero otros pueden agravarse e ir al hospital e incluso fallecer. Doctor, respecto de la pandemia que vivimos ahora, la del nuevo coronavirus, las estadísticas nos muestran un menor nivel de infección entre los niños. Pudiera deberse a diferentes factores, como que están menos expuestos porque se suspendieron clases relativamente temprano en el país, pero también ha circulado información, lo vemos en notas periodísticas, respecto de que los niños serían menos susceptibles a los efectos de la versión grave del COVID-19, al COVID grave, que le llamarían, que crea la neumonía, la pulmonía. ¿Qué información hay al respecto? ¿O es todavía un campo en el que pues hace falta muchos más datos, mucha más investigación? Sí, efectivamente, estos reportes son reales. La gran mayoría de los estudios que hay reportados en la población pediátrica, es decir, aquella población que es menor de 19 años de edad, efectivamente señala que estos sujetos son menos propensos a presentar el cuadro grave de COVID. Muchos de ellos pueden infectarse, efectivamente, los niños, esta población pediátrica también es susceptible de la infección, sin embargo, no va a presentar el cuadro grave, que es el cuadro neumónico característico. Incluso muchos de ellos no requieren intubación. Incluso más allá de eso, cabe mencionar que la gran mayoría de los niños que ha presentado algún tipo de complicación tenían algún otro proceso de comorbilidad, es decir, una enfermedad concomitante más grave. Sobre todo en algunos de ellos se ha reportado que habían tenido procesos inmunitarios como cáncer y estaban en tratamiento bajo oncológico para el manejo de eso, lo cual les disminuye su respuesta inmunológica. Es bastante atractivo saber realmente qué es lo que está ocurriendo con esta población, por qué esta población seleccionada realmente no presenta estas características graves. A diferencia, por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo de otro virus, por ejemplo, influenza, el grupo de influenza sí presenta características graves en los niños, pero en particular este SARS-CoV-2 no presenta esas características que hagan sucumbir a los niños y presentar este cuadro clínico característico. Cabe mencionar que dentro de los virus respiratorios, por ejemplo, influenza sí le pega bastante duro a la población pediátrica, a diferencia de este SARS-CoV-2. ¿Hay ya algún estudio que identifique la razón? O sea, tenemos el dato de hay menos gravedad entre menores, hay más gravedad entre personas mayores, pero ¿cuál sería el proceso fisiológico o la razón de este fenómeno? Sí, se manejan varias hipótesis en relación con esto. Una de los factores más importantes es en el cual se ha identificado que el mayor riesgo de presentar algún tipo de complicaciones por COVID-19, que son la intubación y el apoyo mecánico, ventilatorio mecánico, se presenta en la etapa adulta, en los adultos mayores. A mayor edad, mayor riesgo de complicación, mayor riesgo de intubación, de ventilación mecánica y, por supuesto, mayor riesgo de muerte. Incluso se han observado, crece proporcionalmente estos valores. Por supuesto que los adultos mayores de 85 años de edad es el factor de riesgo más importante identificado como mal pronóstico o pronóstico para fallecimiento. Dentro de estos factores de la edad hay algo que se llama senectud inmunológica, es decir, hay un envejecimiento del sistema inmune. Entonces, hay que recordar que para este virus no se tiene un recuerdo inmunológico, es decir, es la primera vez que los seres humanos nos enfrentamos a este virus. Entonces, esa senectud inmunológica, es decir, un envejecimiento del sistema inmune,
pues disminuye las respuestas protectoras del individuo. Aparte de esto, es muy importante mencionar que en los diversos estudios que se han hecho a nivel mundial, en todos los países que han sido golpeados por este virus y el desarrollo de COVID-19, se han visto otros factores asociados que, por supuesto, aumentan el riesgo del fallecimiento. ¿Y estos cuáles son? Son las enfermedades crónico-degenerativas. De ellas, uno de los factores asociados primordiales ha sido las enfermedades cardiometabólicas. Es decir, dentro de las enfermedades cardiometabólicas, los factores de riesgo más importantes han incluido la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal crónica y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Dentro de estas hay un estudio reciente que apenas está en revisión por pares científicos que ha sido desarrollado sobre todo en individuos mexicanos, en el cual se ve que el sobrepeso y la diabetes son factores que aumentan el riesgo de complicaciones graves, dentro de ellas la intubación y la ventilación mecánica y, por supuesto, el riesgo de fallecimiento. Lo incrementa de manera exponencial, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquel individuo que no solo tiene una edad mayor, sino que le agregas, por ejemplo, obesidad y le agregas hipertensión y le agregas diabetes, pues por supuesto que el riesgo de fallecimiento es muchísimo mayor. ¿Algo más que sea finalmente de destacar para la población pediátrica en estos tiempos de COVID? Sí, bueno, básicamente algo importante que recalcar y sobre todo en la población pediátrica es que nosotros debemos de adquirir ciertas costumbres que nos va a dejar esta pandemia. Número uno es todas las medidas de mitigación que ya se conocen, como lavado de manos, quizás el distanciamiento social, pero además es importante que nosotros logremos llegar a una etapa de adultos mayores en las mejores condiciones posibles de salud. Y esto solo lo vamos a hacer sobre todo en las partes iniciales de nuestra vida, en la parte como niños. Debemos de nutrirnos sanamente, debemos evitar la obesidad, debemos evitar el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas como ya las habíamos mencionado. Hay que recalcar que, por ejemplo, la obesidad desencadena una reacción inflamatoria importante que predispone a complicaciones graves, no solo de la presentación de COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad. Entonces, cualquier otra enfermedad va a ser de mucho mayor riesgo de fallecimiento si nosotros presentamos, por ejemplo, obesidad. Y esto se debe primordialmente a estos factores inflamatorios. Otra parte importante que quiero mencionar es que pues esta presentación que estoy dando, pues es gracias a un patrocinio de Grupo Medix. Hay un contacto importante, un número de contacto en el que ustedes pueden hablar, que es el 800-366-3349. Ahí van a encontrar que esta farmacéutica les proporciona apoyo, sobre todo a aquellos individuos que presentan obesidad, para llevar a cabo algunos mecanismos de prevención contra la obesidad. También pueden consultar esa página en www.medix.com.mx y ahí pueden también encontrar ciertos consejos para que en este periodo que están ustedes en cuarentena y que están ustedes aislados en casa, pues lleven a cabo una dieta adecuada, ejercicio, etcétera, que prevenga el desarrollo de obesidad y, por supuesto, de complicaciones. Pues se lo agradecemos mucho, doctor Juan Francisco Galán Herrera, infectólogo, pediatra, y esperemos seguir en contacto en otras ocasiones para hablar de estos temas de salud.
Muchísimas gracias, Gabriel. Estoy a sus órdenes y bueno, espero que cualquier pregunta también pueden consultar mi página de Facebook, que está con mi nombre completo, Juan Francisco Galán Herrera, si me pueden encontrar, para pues apoyarles, sobre todo en esos tiempos de crisis de salud. Muchísimas A sus gracias. órdenes. Gracias. Gracias, Gabriel.